tenemos previsto y hablaremos esta mañana con Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, bueno, pues en este momento es el coordinador de estrategia de la campaña de Ricardo Anaya. Pero resulta que también Jorge Castañeda pues fue canciller de nuestro país y es un experto en materia política nacional e internacional. Así que la llamada que le hicimos a Jorge Castañeda, que inicialmente estaba prevista y está prevista para conversar de lo que dijo Ricardo Monreal acerca de la reunión entre empresarios y Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo, pues la plantearemos esta mañana, desde luego, pero no puedo no empezar esta conversación, y Jorge lo entenderá, sin preguntarle qué piensa de lo que está ocurriendo en este instante con Estados Unidos, el acero, el aluminio y este giro que se está dando. Buenos días, Jorge, bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Es un gusto saludarte y en efecto entiendo muy bien que también platiquemos de esta decisión anunciada por Wilbur Ross, pues que sí viene a complicar enormemente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Y cómo lo ves, Jorge, ya que entramos al tema? Pues mira, yo creo que una manera de verlo, Carmen, es que hace un par de meses, cuando Estados Unidos primero amagó con estos aranceles y después lo suspendió durante un par de meses para ver si avanzaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con un esquema un poco distinto para México y Canadá que para la Unión Europea y algunos otros países, Australia, etcétera. Mucha gente en México dijo, con algo de razón, que esto había sido un pequeño logro de México o una buena noticia para México, porque iba a ser muy difícil, si no es que imposible, renegociar el Tratado de Libre Comercio en sus aspectos más litigiosos bajo la amenaza o la realidad de aranceles impuestos por Estados Unidos a México e inevitablemente, Carmen, de aranceles impuestos por México a productos norteamericanos, no necesariamente a los mismos productos, que no tendría sentido, sino a otros. Bueno, pues eso que se decía hace 2 meses era cierto, y era cierto entonces y lo es cierto ahora. Es decir, va a ser extraordinariamente difícil mantener las negociaciones, encapsularlas, por así decirlo, en un contexto de lo que algunos podrían llamar guerra comercial. Quizás sea una exageración llevarlo y utilizar esa terminología, pero algo hay de cierto. Es decir, México tendrá que anunciar hoy o mañana, sin la menor duda, aranceles a una serie de productos, probablemente sean más bien productos agrícolas, granos, Jorge, de algunos estados. Te interrumpo un segundo para que no sigas con esta idea, porque ya lo anunció. Si quieres te detengo y te comparto precisamente los productos que acaba de anunciar hace unos minutos. Si quieres lo incorporo y seguimos escuchando, ¿te parece? Magnífico. Mira, ya acaba de anunciar el secretario de Economía en una comunicación que acabamos de dar cuenta de ella hace unos instantes, que ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros, hasta por un monto equivalente al nivel de la afectación, Jorge Castañeda. Así es una medida muy lógica por parte de Poncho Guajardo y del gobierno, previsible. Se imponen aranceles no necesariamente simétricos, sino en aquellos productos que revisten una importancia política. La lógica de esto es que los congresistas de los estados norteamericanos exportadores de granos, que o de carne, o de embutidos, o de manzanas, como Washington, el estado de Washington, reaccionen y presionen al gobierno de Trump para que suspenda estos aranceles. Que eso está muy bien hecho, no hay duda. El problema, Carmen, es que cómo llevas a buen puerto las negociaciones sobre el tratado, que es un tema que, por ejemplo, la Unión Europea o Brasil no tienen pendiente. Canadá sí, pero estos otros países afectados no. ¿Cómo negocias todo eso, las cosas tan complicadas como las reglas de origen, como la cláusula del atardecer, como una serie de otros aspectos que están pendientes, en medio de esta especie de, pues, insisto, no guerra, pero por lo menos escaramuza
comercial que incluso puede ir más lejos. Se vuelve extraordinariamente difícil y quizás a estas alturas México ya se ve obligado a hacer algo que yo creo que debimos hacer hace algún tiempo, que es declarar que se suspenden sine die las negociaciones del Tratado de Libre Comercio hasta que tome posesión el nuevo gobierno en México el 1 de diciembre y haya también un nuevo Senado a partir del 31 de agosto, porque en estas condiciones seguir negociando pues parece extraordinariamente complicado, como el mismo gobierno lo dijo y los expertos que asesoran al gobierno lo dijeron hace 2 meses, Carmen. No está mencionado el TLC en este comunicado de la Secretaría de Economía. Hace un instante que hablábamos con Ramón Beltrán, que es el presidente de la Cámara de la Industria del Aluminio. Yo le pregunté el tema y dijo que no, que tendría que verse separado, como no usó la palabra no contaminar esto con la negociación del TLC, no son la misma cosa. No, bueno, eso fue lo que dijo. Es una postura muy lógica por parte de un industrial o representante de industriales del aluminio. Tiene toda la razón, pero yo creo que cuando hables con cualquiera de los negociadores o el propio Ildefonso Guajardo, pues te dirán, como lo dijeron, insisto, hace 2 meses, que pues es muy difícil en estas condiciones. Se vuelve, al contrario, por definición contamina. No la contaminación, tú no le puedes decir a la gripa, oiga, usted no contamine, por favor, porque la influenza o la gripa no te va a hacer caso, Carmen. La influenza pues procede como se le da más o menos su regalada gana. Y lo mismo sucede con este tipo de acontecimientos en materia comercial, y no solo en materia comercial, sino en materia, digamos, bilateral. También se argumentó mucho hace 2 meses que esto era un logro, una consecuencia positiva, afortunada, del trabajo que se había hecho por parte del gobierno del presidente Peña con Trump, con Jared Kushner, de Videgaray yendo cada 2 semanas a Washington, de ir conteniendo todo lo que sucedía. Bueno, si eso fue cierto entonces, si evitarlos fue un logro, entonces ahora que hay aranceles, pues es un fracaso, como lo quieras ver. No salen ambas cosas, Carmen. Hay un tuit que acaba de sacar Luis Videgaray, el canciller, que dice: el gobierno de México reprueba categóricamente las medidas proteccionistas en acero y aluminio anunciadas por Estados Unidos y responde de manera inmediata con medidas equivalentes a una lista de productos de ese país, y se remite a publicar o a reproducir el comunicado que acabo de leer de la Secretaría de Economía. Es lo que dice Videgaray, Jorge Castañeda. Pues en efecto, como te digo, lo tiene que decir y está bien dicho. Ahora, tú trata de negociar esto en estas condiciones, trata de negociar rápidamente 6 o 7 puntos de enorme litigio, de enorme divergencia entre 3 países, con plazos electorales cada uno, con gobiernos divididos cada uno, con peculiaridades políticas cada uno. Es decir, si ya era difícil antes, es más difícil ahora. A mí me parece más importante 2 hechos, Carmen, que el tema en sí. Me parece importante, 1, los efectos sobre la negociación, y 2, que esto demuestra que no ha habido un trato preferencial para México por parte de Trump por haber hecho todo lo que hicimos desde la visita de Trump en agosto del 2016. En consecuencia, no nos ha servido de nada todo eso, porque nos están tratando exactamente igual que a los demás países. Que a los demás países, que incluyes Europa y Canadá. ¿Cada quien debe ir por su lado, o imaginas una respuesta medianamente conjunta de los países afectados? El caso de México y Canadá, porque están inmersos en esta negociación del TLC, es posible que haya una respuesta coordinada. En el caso de la Unión Europea, para empezar, ellos negocian, todas sus negociaciones comerciales se hacen a través de Bruselas, cada país no negocia individualmente. En teoría podría haber cierta
comunicación, diría yo, más que coordinación, pero creo que en el caso de la Unión Europea va a ser complicado que eso se dé. Lo que sí se puede dar, desde luego, es con Canadá y los otros países que pueden resultar afectados, aunque no los vi en la lista, pero es probable que sí lo estén, si no ahora pronto, Brasil y Australia por lo menos. Corea del Sur ya no, porque ya había firmado un acuerdo con Estados Unidos que parecía ya resolver el tema de los aranceles. Jorge Castañeda, pues ahí está este tema, un tema principal de esta mañana que has comentado en estos términos. Déjame dar paso al otro tema. De empresarios hablamos. En este caso, bueno, la cuestión que repercute en la actividad comercial y empresarial está clarísima, pero también hablemos de los empresarios que deciden hacer política en términos de sus mensajes o de sus cartas o de los comunicados a sus empleados, proveedores o accionistas, como las que hemos seguido de cerca en los últimos días. Y hablemos también de este mensaje que subió a las redes Ricardo Monreal del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que es el motivo de nuestra llamada originalmente. Monreal dice que hubo una reunión en Los Pinos el 17 de mayo, que esa reunión en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto y algunos empresarios, de los cuales mencionó a Ramírez y a Claudio X González, tenía el propósito de convencer a Enrique Peña Nieto de que hiciera lo necesario para que su candidato José Antonio Meade se hiciera a un lado o declinara a favor de Ricardo Anaya, y que las elecciones del 1 de julio llegaran solamente con 2 claros candidatos por la presidencia de la República. Déjame, Jorge Castañeda, como coordinador estratega de la campaña de Anaya, recuperar lo que dice Monreal, un fragmento de lo que dice Monreal, y escucho lo que tengas que decir. Por supuesto, Carmen. Eran encabezados por Alejandro Ramírez y por Claudio X González del Consejo de Hombres y Mujeres de Negocios, y una decena de empresarios más. Trataron temas de la mayor relevancia, pero de manera insólita, este grupo hizo hincapié al presidente de la República en asuntos de trascendencia nacional. En primer lugar, le comentaron que, de acuerdo con su responsabilidad política e histórica, no debía permitir que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, acusándolo, denostándolo de populista y de loco. Un fragmento de lo que dijo Monreal. ¿Qué dices, Jorge Castañeda, de lo que ahí se plantea? Bueno, en primer lugar, Carmen, es la versión que da Ricardo a propósito de esta reunión en Los Pinos. Ya se había filtrado en varias columnas de los medios impresos desde la semana pasada, o incluso un poquito más, desde por ahí del lunes subsiguiente, que creo que fue 21 o algo así. Entonces, pues a reserva de que con estas cosas nunca sabe uno, porque en todos los países, pero en México en particular, los filtradores y los que reciben las filtraciones son especialmente poco confiables, digámoslo así. Es muy posible que en efecto así haya sucedido, que esa reunión, detalles más, detalles menos, en efecto haya tenido lugar ese día en Los Pinos con los empresarios a los que se refiere Ricardo Monreal. Él menciona de nombre solo a 2, Alejandro Ramírez y Claudio X González, y dice que fueron 10 en total, o sea, faltan 8. Es muy posible que esto haya sucedido en primer lugar, e insisto, esto se publicó en varias columnas desde entonces. En segundo lugar, Carmen, parece bastante lógico, es decir, el propio Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en decir en varias ocasiones las últimas semanas que él siente que hay un sector del empresariado que está en contra de él, que no quiere que gane y que están dedicados a hacer todo lo posible para que no gane. Pues una de las cosas lógicas que uno supondría podrían hacer esos empresarios, Carmen, es hablar con el jefe de Meade, el jefe de René Juárez, el jefe de Aurelio Nuño, que es Enrique Peña Nieto, y decirle, oiga, pues
esto es absurdo. Si usted hubiera aceptado la segunda vuelta hace 2 años, no estaríamos en este lío, pero ya que por su culpa estamos en este lío, pues ahora arréglelo. Y la única manera de arreglarlo es que Meade se baje, o que por lo menos tácitamente, como en 2006 y 2012, el candidato o la candidata del tercer lugar apoye al candidato del segundo lugar. No me extrañaría que fuera cierto. A mí, desde luego que no me consta, no he tenido ninguna comunicación con ninguno de los posibles empresarios que estuvieron ahí, ni mucho menos con los Pinos, pero me hace sentido, tiene cierta lógica que eso fuera lo que le plantearan en el mismo esquema que ese mismo sector u otros sectores empresariales en México hoy consideran que deben hacer todo lo que puedan dentro de la ley para que no gane López Obrador. Ya si tienen razón o no es un asunto distinto. Simplemente yo subrayo la parte lógica de esto. Y Monreal en su video también dice, inmediatamente después de el extracto que pasaste, Carmen, que Peña les dijo que no, que él iba a seguir en lo mismo, apoyando a Meade, que no iba a intervenir más que en apoyo de Meade dentro de la ley, y que lo que debían hacer los empresarios en todo caso era apoyar a Meade y no a Anaya. Bueno, pues también tiene cierta lógica que el presidente Peña responda en esos términos. Tú imagínate si ya hubo filtraciones múltiples a propósito de esta reunión, habiendo respondido Peña con una especie de lugar común previsible. Imagínate si hubiera respondido diciéndoles, pues muchachos, qué simpáticos, la verdad tienen ustedes razón, ahorita mismo le hablo a Meade y le digo que se baje. Pues te imaginas el chismerío que se hubiera armado en el país, ¿no? Por lo tanto, pues no es que sea necesariamente cierto lo que Monreal dice que Peña dijo, sino que es necesariamente lo que Peña tenía que decir. Hasta ahí yo creo que estamos hablando pues de las maniobras, las tácticas, las estrategias lógicas y previsibles de distintos sectores, Carmen, a un mes de las elecciones. Que bueno, en cierto sentido evoca lo que en su momento ocurrió con Felipe Calderón, las versiones de la historia, lo que se dijo de aquella elección hablaba de un acuerdo para fortalecer a un candidato, en este caso a Felipe Calderón, precisamente para no lograr que López Obrador llegara a la presidencia de México. Pero hasta donde me quedo, Jorge Castañeda, salvo tu mejor opinión, es que en ese caso sí hubo una acción concertada, digámoslo así, para llevar a cabo una acción de fortalecimiento o de empuje hacia un candidato respecto al otro desde el ámbito empresarial. Yo no tengo ninguna duda al respecto, Carmen, y tampoco la tengo a propósito del 2012, cuando Felipe Calderón, ya presidente, sacrifica a Josefina Vázquez Mota en los últimos mes y medio, 2 de la campaña, en muchos sentidos, para que gane Enrique Peña Nieto, también para evitar la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo sorprendente sería que en esta ocasión este sector de la sociedad mexicana no tratara de hacer lo mismo. Eso sería lo que nos podría llamar la atención, Carmen. Como sector, pero aquí el tema es los empresarios, pero con la presidencia. Aquí el tema es la presidencia. Bueno, al igual que lo fue con Fox y con Calderón, fue con la presidencia. Es decir, la diferencia quizás en materia de eficacia es que en el 2006 Fox se hizo cargo del asunto, para bien o para mal, eso ya cada quien tiene su opinión al respecto. Fox fue el coordinador de toda esta maniobra, y sin Fox probablemente no hubiera resultado. Entonces la pregunta es si puede resultar una táctica de este tipo de parte del empresariado sin el apoyo y la coordinación activa del presidente de la República. Yo no tengo idea, porque todo esto, pues como tú comprenderás, a pesar de las filtraciones, los mantienen en un relativo sigilo, ¿no? Pero nos confirmas un dato, Jorge, importantísimo, estando tú donde estabas en ese momento, ¿Vicente Fox coordinó en persona toda la maniobra? Bueno, a
ver, yo no estaba en el gobierno, acuérdate, yo salí del gobierno en el 2003. Sí, pues, pero estuviste en el gobierno en su momento. En el 2003 sí, en el 2006 no. Uh-huh. Si lo quiero subrayar, me entero de muchas cosas en aquel momento por otras razones y mi impresión, yo no tengo la menor duda que fue Fox el que coordinó todo eso, yo no tengo esa duda, pero bueno, quizás hay otras personas que tengan más información que yo y que sí tengan dudas. Lo que sí te puedo decir a propósito de la situación actual es que nada de esto me resulta sorprendente, lo sorprendente hubiera sido lo contrario. Ahora, ¿va a prosperar esto o qué conclusiones se puede sacar de esto? Pues ese ya es un tema de las campañas. A mí sí me ha parecido siempre que uno de los grandes errores del gobierno de Peña Nieto, hay muchos más, o sea, abundan, es difícil escoger uno, porque son tantos, pero uno fue haberse negado a la segunda vuelta. Cuando había apoyo por lo menos del PAN y del PRD, Morena nunca quiso, porque temía esto, pero el PRI tampoco quiso, y ahí uno de los dos tenía que equivocarse, Carmen. No podían tener razón a la vez el PRI y Morena en su oposición a la segunda vuelta. Era absurdo. Pues quien tuvo razón en oponerse fue Morena, y quien no tuvo razón en oponerse fue el PRI, Peña Nieto. Peña Nieto, al no establecer con el PAN, con el PRD, el PRI desde luego, la segunda vuelta, generó las condiciones para que esto que está sucediendo y que nos dice Ricardo Monreal, en lugar de que suceda en lo obscurito, sucediera a la luz del día, porque esto es exactamente lo que sucede, ¿sí?, entre la primera y segunda vuelta en todos los países, entre comillas, normales, ¿sí? Los distintos sectores políticos, económicos, académicos, profesionistas, creativos, lo que tú quieras, Carmen, entre la primera y segunda vuelta, negocian con los dos candidatos que quedan y dan su apoyo o no lo dan en función de los compromisos que los candidatos asumen con ellos. Pues sí, ya cuando hay legalmente segunda vuelta. Por eso, exacto. Como no hay segunda vuelta, la reunión de Los Pinos del 17 de mayo que dice Monreal es una especie de pues una segunda vuelta preventiva, no sé cómo definirla, sí, pero es precisamente exacto. Ser algo así, ¿no? Una negociación típica del periodo entre primera y segunda vuelta, pero con una primera vuelta de facto. Por anticipado. En mi opinión fue el primer debate que lo ganó tan categóricamente Ricardo Anaya, que ya quedó totalmente fuera de la elección, fuera de la jugada, el candidato del PRI. A partir de ese momento, los empresarios que estaban más o menos divididos, en buena medida se unen para decirle a Peña y a todo el mundo: a ver, aquí hay una elección entre dos, ya estamos en la segunda vuelta. Están Anaya y están López Obrador. Nosotros, dicen ellos, preferimos a Anaya. Bueno, entonces volquémonos buscando el apoyo de todos los sectores para Anaya. Esto es exactamente lo que hubiera sucedido, te digo, sucedió en Chile hace 2 meses o 3 meses entre entre Guiller y Piñera, como es perfectamente lógico. Es lo que sucedió el año pasado en Francia entre Macron y Marine Le Pen, y así sucesivamente, Carmen. En México no hay, pues porque siempre llegamos tarde a la cita de la historia. Es lo nuestro, pues, es la especialidad local, ¿no? La especialidad de la casa. Jorge Castañeda, en este análisis, digamos, de la segunda vuelta preventiva, la segunda vuelta de facto, o como le queramos llamar, en esta lógica de revisar la realidad del momento y decir, es prácticamente imposible que se reviertan los resultados de las encuestas. Sé que tienes opiniones respecto a la encuesta de Reforma, pero Reforma coloca 2-1 a López Obrador en la encuesta del día de ayer. Otras encuestas lo marcan claramente como el candidato puntero. En 4 semanas, en lo que nos queda de aquí al 1 de julio, tendría que suceder algo extraordinario para que una circunstancia así se modifique, ¿no crees? Como parte de la campaña de Ricardo Anaya, desde luego dirás lo que tengas que decir, pero aquí hay una realidad que muestran las encuestas. ¿Qué dices, Jorge? Bueno, yo diría que es una realidad matizada, Carmen, porque en efecto hay la encuesta de Reforma, que es un periódico serio con una encuestadora seria, pero hay otros medios u otras encuestadoras también serios que dicen otra cosa.
no es que den un cambio en la jerarquía, en el ranking, pero sí dan márgenes mucho más pequeños entre el primero y el segundo. En particular, hay unas que lo tienen en 10, hay otras que lo tienen incluso abajo, como en 7, 8, y hay otras que lo tienen en 12 o 13. Entonces, no es lo mismo, en efecto, una brecha de 26 puntos que una brecha de 7. Si la de 26 es la correcta, pues en efecto está muy difícil. Sería absurdo decir que no. Si la correcta es la de 7, es perfectamente factible remontar una desventaja de 7 puntos en un mes, sobre todo habiendo por lo menos un debate todavía. Entonces, depende qué encuesta quieres ver, o si quieres ver el promedio de las que cada quien considera serias, que no son necesariamente los promedios de Bloomberg o de Oráculos, que son los que principalmente se consultan. Entonces, bueno, depende cómo lo ves. En la campaña de Anaya lo que vemos es que hay muchos números, incluyendo los nuestros, que dan efectivamente una ventaja a López Obrador, pero una ventaja mucho más pequeña que lo que da Reforma. Y esa ventaja, en nuestra opinión, es una ventaja remontable y que se presta al tipo de campaña que está haciendo ahora Ricardo Anaya, se presta al debate que falta, se presta a las debilidades que le han visto a Andrés Manuel para poder remontarla. En efecto, es lo que tengo que decir, pero lo creo además, Carmen. Empresarios que han decidido actuar con las cartas, con los mensajes, con las comunicaciones a sus accionistas, empleados, colaboradores y público en general. Hemos visto ya varios empresarios poderosos en México que están emitiendo mensajes contra el populismo, con lo cual en lo inmediato se asocia esto como un mensaje: no votes por López Obrador. A la vez que vemos, de la mano de estos mensajes, estamos viendo cómo también el empresariado le ha subido de tono, 2 rayitas si quieres, a las críticas que hace al gobierno de Enrique Peña Nieto, particularmente en el tema de la violencia. No digo que no haya materia para criticar la violencia con sobrada razón, pero aquí hay un elemento que te pongo a la mesa para que nos des tu punto de vista. Esta crítica más elevada de los empresarios a Peña Nieto puede ser una suerte de revancha, de venganza, de castigo por no haber aceptado la idea de que podrían ir juntos para favorecer la candidatura de Ricardo Anaya y no la de Mid. Bueno, yo creo, Carmen, sin saber todo esto, porque finalmente son los empresarios los que deben de responder a tus preguntas. Yo respondo con gusto, pero a sabiendas de que realmente no tengo tantos elementos para hacerlo. Me parece, en primer lugar, que hay un cambio en la violencia en los últimos meses que sí puede estar afectando más directamente a los empresarios al trasladarse, por ejemplo, a los trenes, a las vías de comunicación en general, a mercancías, trailers, etcétera, de la industria nacional, del comercio nacional, del empresariado nacional. Y eso, pues, digamos, siendo seres humanos, les duele más que la violencia que puede suceder en un pueblo de Guerrero, de la Sierra de Guerrero o de Tamaulipas. Son seres humanos y lógicamente lo que les afecta directamente los motiva más para protestar. Yo creo que esa es una de las explicaciones. Otra seguramente es, no sé si revancha, pero quizás presión, sí, porque ellos pueden no entender por qué Peña se empeña en mantener la ficción de la viabilidad de la candidatura de Mid, no para que decline o no decline, es un asunto de ellos, pero sí mantener esta ficción de que como algunos de la gente de Mid dice que está en segundo lugar, incluso luego mandan a hacer encuestas y las pagan en algunos periódicos que las publiquen, donde dice que va hasta primer lugar o está empatado. Si crees la de Reforma de que Anaya está 26 puntos atrás, pues Mid está 35 puntos atrás. No puedes creer una parte y no la otra. Pues es bastante aberrante si un candidato tiene una desventaja de 35%, argumentar que deba recibir apoyo de quién y para qué.
Entonces es posible que el empresariado y otros sectores estén buscando presionar a Enrique Peña Nieto para que actúe de esta forma, porque aquí lo importante, yo creo que es algo que Anaya ha dicho muchas veces, Carmen, y todos lo hemos comentado, el jefe se llama Peña Nieto, el que está en la boleta se llama Enrique Peña Nieto, el que toma las decisiones de poner y quitar al presidente del PRI, de poner a los candidatos a senadores, a gobernador, todo ese, el jefe, es Peña. Oye, Jorge, déjame que te interrumpa. Cuando se le preguntó a José Antonio Meade en una conferencia de prensa que quién había decidido el cambio del presidente del PRI, no dijo yo mero, pero el equivalente, dijo yo. Bueno, pues cada quien le creerá o no, si tú crees a estas alturas. Yo digo que es lo que dijo. No, ya sé lo que dijo, pero digamos, le he dedicado algo de tiempo a estudiar las sucesiones presidenciales priistas en México, Carmen, por lo menos desde la de Díaz Ordaz en 63, de López Mateos a Díaz Ordaz, y pues nunca ha habido un candidato del PRI que haya puesto al presidente del PRI. Lo acepta, pero lo decide el presidente de la República. Pues no estoy seguro que el PRI haya cambiado tanto, pero en fin, la opinión de Meade es muy respetable, yo tengo otra. Oye, nada más que este no es un tema de opinión, aquí la pregunta es quién cambió al presidente del PRI, Peña Nieto o Meade, y bueno, pues es evidente lo que tú estás diciendo. Mi punto de vista es que lo cambió Peña. Tú dices, el jefe, él es el que toma el jefe de jefes es Peña Nieto. A pesar de que esté en el ocaso de su sexenio, a pesar de los pesares, ¿sigue siendo el jefe de todos? De todos, absolutamente. ¿Cómo lo fue Zedillo en el 2000, Salinas en el 94, De la Madrid en el 88, López Portillo en el 82? Si quieres, le seguimos. No, con eso nos quedamos, pero déjame regresar porque no me convenciste del todo, te debo confesar, en la explicación que diste de por qué el no de Peña Nieto. A ver, déjame regresar al punto de origen de todo esto. ¿Cuál sería, en otra perspectiva, la lógica de un Peña Nieto diciéndole no a los empresarios en esto que tú describiste muy bien como una especie de segunda vuelta? Si las tendencias están como están, entonces para efectos de los empresarios y de los intereses del gobierno del PRI de Peña Nieto, lo lógico sería, entre comillas, que un modelo y que una circunstancia de alianza se perfilara más hacia quien tiene más posibilidades de competirle a López Obrador, es decir, Ricardo Anaya. Ese presunto no de Peña Nieto lo colocaste, Jorge, como una cosa de prevención de que si se iba a saber del contenido de la reunión, pues mejor no decir ahí ningún tipo de alianza. Eso no nos puede explicar del todo un no de Peña Nieto, ¿estás de acuerdo? Si le creemos a Monreal y a Peña Nieto de que la verdadera decisión es no, y yo creo que es muy probable que así sea, Carmen, la explicación creo que está en el propio video de Monreal y en otras de las filtraciones. A ver. Lo que se argumentó a propósito de lo que Peña argumentó, según varias fuentes, a propósito de la segunda vuelta hace 2 años, es el mismo argumento que dio ahora, a saber, si hay segunda vuelta, implica reconocer que el PRI va a perder, y ahora apoyar a Anaya implica la desaparición del PRI. Si de por sí el PRI va muy mal en todas las elecciones para diputados, senadores y gobernadores, olvídate de la presidencial por un momento, sacrificar a Meade como Fox y Calderón sacrificaron a uno y al otro en ambos casos, en ambas elecciones, sería, según Peña, según Monreal, la desaparición del PRI. Yo no sé si iría tan lejos como desaparición, pero para Peña, me imagino, porque eso es lo que le atribuyen como razonamiento, me imagino que él decidió que no podía correr el riesgo de que también perdieran de manera estrepitosa los priistas en las 3 elecciones adicionales, diputados, senadores, gobernadores, y que por eso no estuvo de acuerdo en hacer eso. Es el razonamiento más lógico, es el que da Monreal, se equivale mucho al razonamiento que se le atribuye a Peña a propósito de la segunda vuelta hace 2 años, y por tanto me parece creíble, insisto, sin más elementos que los que están en los chismes y en las columnas. Alfredo Figueroa, que estuvo ayer aquí en una mesa de debate,
Alfredo Figueroa, que de la iniciativa ahora forma parte de esta campaña de Ricardo Anaya junto contigo, fue más lejos y dijo ayer aquí, frente a la representante de la campaña de José Antonio Meade y frente al representante de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que lo que ahí se había vislumbrado era un pacto entre Morena y Peña Nieto, en pocas palabras. Bueno, Figueroa es muy elocuente, conoce muy bien las entrañas de todos estos partidos y estos grupos, y desde luego que hay una fuerte sospecha en la campaña de Anaya y en la campaña en otros ámbitos de que sí hay una especie de pacto ya también tácito probablemente entre Peña Nieto y López Obrador, del cual habría muchas prendas, desde las declaraciones de Jelko Polevsky ensalzando, por no decir exaltando, al procurador Raúl Cervantes, declarando que Alejandro Gutiérrez en Coahuila es un preso político de Javier Corral, votando una serie de iniciativas en la Cámara solo PRI y Morena. Pues sí, en efecto, hay muchos elementos que sostienen esa tesis, que no es solo de Figueroa, aunque desde luego él la esgrime con mucha elocuencia. Sí, mucha gente piensa eso y no es ni mucho menos absurdo, Carmen, desde luego que no. Sobre todo si vemos, por ejemplo, el spot que circula en redes de la campaña de Anaya o cercano a la campaña de Anaya, donde se compara la respuesta de Anaya con la respuesta de López Obrador a la misma pregunta formulada por Jorge Ramos. ¿Usted metería a la cárcel a Peña Nieto? Anaya dice sí, López Obrador dice no. Pues mira, así como fundamento para un pacto no está mal, ¿eh? Así lo ves, Jorge. Sí, en efecto. El tema es la cárcel para Peña, sí o no, y eso bueno, ese puede ser un eje de decisión para Peña Nieto, y eso puede estar en el trasfondo final de lo que presuntamente le dijo a los empresarios de no aceptar su propuesta. Es una explicación adicional, desde luego, Carmen. Lo que pasa es que, insisto, de haber habido segunda vuelta, todo esto estaría sucediendo a la luz del día. Y en lugar de estar especulando tú y yo y Alfredo Figueroa y muchos más, pues podríamos contar con datos duros para afirmar tal o cual tesis. Pues yo creo que ahorita tenemos elementos, pero tendríamos muchos más, y el país estaría en una situación mucho mejor, más sólida, más democrática, más transparente, sobre todo, Carmen, de haber habido segunda vuelta y donde se dieran estas negociaciones claramente. De eso se trata la de segunda vuelta. No es que sin segunda vuelta no hay negociación. Claro que la hay, pero la hay en lo obscurito. Con segunda vuelta la hay a la luz del día. Para cerrar, Jorge Castañeda, déjame preguntarte, como estratega de la campaña de Ricardo Anaya, ¿se equivocó Anaya al decir meteré a la cárcel a Peña Nieto? ¿A la luz de lo que estamos hablando? Vea, yo creo que no se equivocó para nada, Carmen. Al contrario, creo que fue uno de los importantes aciertos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si recuerdas la fecha exacta, que fue un domingo, regresando de un viaje que hizo a San Francisco, el candidato Ricardo Anaya, hizo esa declaración después de que empezara la campaña facciosa, sucia, mentirosa del gobierno y de la Procuraduría y del PRI en contra de Anaya por este invento de la bodega de Querétaro, no sé qué. Y entonces fue, en primer lugar, una especie de respuesta. Yo no sé si fue en la mente de Anaya una respuesta, pero la secuencia fue la que te estoy diciendo, en primer lugar. Y el gobierno sí le bajó después. Pero en segundo lugar, yo creo que la postura de Ricardo Anaya de investigar, entre otros, a Enrique Peña Nieto, y si la investigación lleva a delitos, desde luego que se proceda, pero tomando la decisión de investigar, eso es lo importante, y no con un sujeto abstracto, se investigue, no, habrá quien investigue, una comisión de la verdad. Bueno, esa decisión corresponde a lo que la inmensa mayoría de los mexicanos quieren en este país, Carmen.
Si tú les preguntas, puedes mandar a hacer una encuesta, ¿creen que debe ser perdonado Enrique Peña Nieto o debe ser investigado? Te aseguro que 80% te dicen investigado. Entonces yo creo que al contrario fue un gran acierto de Ricardo Anaya hablar en esos términos. ¿Dijiste Comisión de la Verdad? Que lo diga yo no tiene la menor importancia, Carmen, lo ha dicho Ricardo Anaya 50 veces. Lo digo porque con la Comisión de la Verdad, perdón, lo digo porque con una Comisión de la Verdad, hasta donde entiendo, no se mete a la cárcel a las personas. Pues depende del estatuto y del mandato que tenga. En muchos casos, que es la mayoría de los casos, la Comisión de la Verdad investiga y remite los resultados de su investigación al Ministerio Público o equivalente en cada país, y ese actúa, pero actúa de manera vinculante en función de los resultados de la Comisión de la Verdad, muy parecido a lo que está sucediendo con Trump ahorita en Estados Unidos y el fiscal especial Mueller. Mueller no lo puede impeachar o destituir, le recomienda al Congreso que lo haga o no. Y en todas las comisiones de la verdad, Carmen, en los países de América del Sur, que tú conoces bien, en los países de Europa del Este, en los países de África y de Asia, en todos los casos de comisiones de la verdad, incluso en Guatemala más recientemente, esa comisión llega a una conclusión determinada, remite sus conclusiones al equivalente del Ministerio Público en cada país y son las instituciones que proceden. Y eso es lo que está diciendo Anaya y me parece que eso corresponde al sentimiento profundo de la sociedad mexicana. ¿Y están pensando en un Mueller para Peña? No sé si un Mueller, más una comisión que un fiscal. Ha habido, por cierto, fiscales en México, acuérdate, en los distintos asesinatos, etcétera. Tampoco sería una gran novedad en México, ¿eh? Pero una fiscalía especial, digámoslo así, por tratarse de lo que se trata. Ha habido decenas de fiscalías especiales en México para distintos acontecimientos en los últimos 30 o 40 años. Pues sin duda, ahí está este asunto que es de enorme importancia y del cual, si te parece bien, seguiremos hablando. Jorge Castañeda, gracias por tomar la llamada esta mañana. No, a ti, Carmen, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias y buenos días al coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya.